Buenos días, hermanas y hermanos. En la primera parte de la respuesta a la pregunta ¿qué somos? ¿Cuerpo, alma o espíritu? Exploramos con algún detalle dos de los componentes de nuestro ser, el cuerpo y el espíritu de Dios que mora en nosotros. No pudimos dar una respuesta integral a esta pregunta porque nos faltó por analizar bíblicamente el tercer componente, nuestro propio espíritu o alma y su relación con los otros dos componentes. Esto es lo que veremos en esta segunda parte. El alma es el tercer componente de nuestro ser. El tener un alma es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, los animales, que no tienen un alma espiritual. Génesis 1:26 nos dice, en el relato de la creación, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es espíritu y al crearnos a su imagen y semejanza nos dio nuestro propio espíritu, que es nuestra alma. Nuestra alma es nuestro ser interior, no es nuestro cuerpo ni parte de nuestro cuerpo, no es el espíritu de vida o el espíritu de Dios que hace que nuestro cuerpo viva, sino que es nuestro propio espíritu, el espíritu del hombre. Job hace la distinción entre el espíritu o hálito de vida dado por Dios y nuestra alma, diciendo en Job 27, 3 y 4, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job hace una distinción entre su propio espíritu o alma y el espíritu de Dios que mora en él. También la madre de Jesús se refirió a su propio espíritu y no al espíritu de Dios que moraba en ella en Lucas 1:47, diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El alma es dada por Dios a cada ser humano, junto con su aliento de vida, en el momento de la concepción. Todo ser viviente es cuerpo, alma y espíritu, como vimos en la primera parte de este tema. Al igual que en el momento de la concepción se crea un ADN diferente al de nuestros padres y que tiene las características físicas, bioquímicas y funcionales individuales que serán la materia e información básica desde la cual se desarrollará físicamente la persona, el alma también tiene características espirituales individuales que son la base de nuestro propio espíritu, que se irá desarrollando en el tiempo. La evolución y desarrollo de nuestro espíritu dependerá de nuestra formación espiritual, de las circunstancias y experiencias que afecten nuestra vida y de las decisiones que tomemos en ella. Nuestro propio espíritu o alma, al ser espiritual, tiene también la capacidad de comprender la existencia de Dios y de comunicarse con Él, capacidad que ningún otro ser vivo tiene. El alma está íntimamente conectada con nuestro cuerpo a través del cerebro y tiene la capacidad de percibir a través de nuestros sentidos el mundo que nos rodea, aprender de él y actuar en él a través de nuestro cuerpo. El alma tiene también una característica esencial dada por Dios que es el libre albedrío, la libertad para decidir, que es otra característica que los demás seres vivos no tienen. A través del libre albedrío podemos tomar decisiones en nuestra vida y estas decisiones pueden ser guiadas por el Espíritu de Dios que mora en nosotros o por motivaciones que nacen de nuestra percepción del mundo que nos rodea. Estas dos influencias actúan permanentemente sobre el alma que nos lleva a actuar de una u otra manera dependiendo de a qué influencia decido seguir. El apóstol Juan,
hace un llamado a nuestra alma haciendo una clara distinción entre amar las cosas del mundo o las de Dios, diciendo en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Decide nuestra alma hacer la voluntad de Dios o seguir al mundo? No olvidemos que Satanás gobierna este mundo y usa todo lo que está en el mundo para apartarnos de Dios. El apóstol Pablo también menciona lo que ocurre cuando nuestra alma decide ser guiada por las tentaciones de la carne o por el Espíritu de Dios, en Romanos 8, 5 al 8, diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué pensamos? ¿Hacia dónde se orientan nuestros pensamientos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuestra percepción del mundo proviene de los 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo carnal. Lo que percibimos nos puede producir emociones o sentimientos de placer, de rabia, de dolor, angustia o alegría en nuestro ser interior, en nuestra alma. Y estos sentimientos o emociones son los que nos llevarán a pensar y actuar de una u otra manera, ya sea siguiendo la voluntad de Dios o contra su voluntad. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros, estaremos siguiendo la voluntad de Dios. Si dejamos que el mundo nos guíe, no vamos a agradar a Dios. David, considerado por Dios un hombre perfecto, excepto en lo de la mujer de Urías, pedía siempre a Dios que lo guiara. En el Salmo 143, 10, David escribió, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David le pide a Dios que su Espíritu Santo que moraba en él lo guíe, que guíe a su propio espíritu o alma para seguir el camino de rectitud. Cuando David se dejó guiar por las atracciones del mundo, cayó en el pecado. En Gálatas 5, 16 y 17, el apóstol Pablo nos insiste en que debemos andar en el Espíritu y no dejarnos arrastrar por los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa satisfacer los deseos de la carne? El apóstol Pablo lo explica más adelante en Gálatas 5, 19 al 21, diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios.
Nuestra alma o nuestro espíritu interior es quien decide a quién seguir, al Espíritu de Dios que mora en nosotros o al espíritu del mundo que nos llevará a actuar en cualquiera de las obras de la carne mencionadas por Pablo. Durante nuestra vida, nuestra alma será tentada por Satanás. Satanás nos conoce y sabe lo que nos atrae. Conoce nuestras concupiscencias o pasiones y deseos o exceso de deseos que no son gratos a Dios. Entonces, Satanás nos pondrá por delante aquello que nos tienta, aquellos que nos puede hacer caer. Nuestros pensamientos son parte de nuestro espíritu, de nuestra alma. Si no apartamos nuestros pensamientos de las tentaciones en el momento que aparezcan, y en lugar de tomar una decisión consciente de apartarnos de la tentación, consentimos en dejarnos llevar por ella, entonces caeremos en el pecado, como nos dice el apóstol Santiago en Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El amor al dinero es también fuerte de tentación y lazo, como nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Podemos vencer las tentaciones y no dejarnos arrastrar por ellas? No. Nuestra naturaleza humana es débil y muy fácilmente caeremos en ellas. Pero nunca olvidemos que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y que nos ayudará si se lo permitimos, como nos dice Pablo en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Si nos sometemos a Dios, si nos entregamos a Cristo y le pedimos que nos guíe con su Espíritu Santo, apartándonos del mal, podemos confiar en que Él lo hará. Pero si en lugar de esto nos dejamos llevar por las atracciones del mundo o por nuestra soberbia en nuestras acciones, quedaremos a merced de Satanás. El apóstol Santiago explica esto en su carta Santiago 4, 6 al 8. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En estos versículos está la clave de cómo resistir las tentaciones, o si nos hemos dejado llevar por ellas, cómo volver a Dios. Debemos acercarnos a Dios con humildad, someternos a Él con sincero arrepentimiento y purificar nuestros corazones apartándonos de las tentaciones con la firme intención de no volver a caer en ellas.
Si hacemos esto, Dios se acercará a nosotros y el diablo se alejará de nosotros. Podemos vencer las tentaciones del mundo si creemos en Jesús y nos sometemos a Él, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Espíritu de Jesús mora en nosotros y ansía que le escuchemos. No lo ignoremos. Estemos conscientes de su presencia en nosotros y no dejemos que nuestros pensamientos se enfoquen en el mundo, sino que se mantengan enfocados en Cristo. Si aceptamos a Jesús en nuestra vida, si creemos en Él, si le escuchamos, si le obedecemos, su Espíritu tendrá una presencia más activa y poderosa en nosotros, como vimos en la primera parte de este tema. Por otro lado, su presencia en quien prefiera persistentemente seguir los deseos y el placer que el mundo ofrece será una presencia pasiva. Él no obliga a nadie a escucharlo ni obedecerlo, pero siempre estará esperando hasta el último momento de vida de esta persona para que se rinda y se entregue a Él, y así poder darle la gracia de su salvación. ¿Qué pasa con nuestra alma cuando el cuerpo muere? En la primera parte de este tema hemos visto en Eclesiastés 12:4 que el cuerpo al morir vuelve a la tierra y allí se corromperá hasta convertirse en polvo y desaparecer, y el espíritu de vida dado por Dios vuelve a Dios. ¿Qué pasa entonces con el alma? David en el Salmo 146:4 nos habla del destino de los tres componentes de nuestro ser al morir, diciendo, pues sale su aliento, que es el aliento de vida dado por Dios, y vuelve a la tierra, su cuerpo. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El aliento de vida sale del cuerpo y vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra y se convertirá en polvo y los pensamientos dejan de existir. ¿Qué significa que dejan de existir los pensamientos? Sabemos que los pensamientos están en nuestro ser espiritual, en nuestra alma. Pareciera entonces que el alma, que tiene la capacidad de pensar, deja de tener pensamientos y por lo tanto muere. Eclesiastés en el capítulo 9, versículos 5, 6 y 10 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estos versículos se refieren a lo que ocurre con el alma cuando el cuerpo muere. Al morir nuestro cuerpo, nuestro espíritu interior, nuestra alma, no sabe nada, no conoce nada, no hay memoria, ni sentimientos de odio, ni envidia. Ya no tendremos ni actividades, ni obras. También David, en el Salmo 6, 4 y 5, nos dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Todos estos versículos nos dicen que nuestra alma, una vez que el cuerpo muere, no tiene pensamientos, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no puede comunicarse con Dios ni con nadie. ¿Está entonces muerta nuestra alma? El Seol, o Sheol en hebreo, es el término usado en el Antiguo Testamento, y el Hades
en griego koiné, el término usado en el Nuevo Testamento para señalar el lugar donde van todos los muertos, sin excepción. Allí quedan las almas de todos los muertos. Pero hay versículos en la Biblia que señalan que las almas no están muertas, sino durmiendo. Están en un estado de inconsciencia total, sin pensamientos, sin sentimientos, sin emociones y sin sensaciones. No sienten dolor ni frío, ni angustia ni pena. Todos los sentidos que tenía el cuerpo mueren con el cuerpo. Los ojos ya no pueden ver, ni los oídos oír. El alma queda desconectada de ellos al separarse del cuerpo. Jesús, al referirse a la muerte de Lázaro, les dijo a sus discípulos que Lázaro dormía. Y cuando los discípulos le dijeron que mejoraría, creyendo que Jesús se refería a que Lázaro dormía del sueño, Jesús aclaró que había muerto. El alma, después que el cuerpo muere, no se va a ningún lugar. No se va ni al cielo ni al infierno, sino que queda durmiendo en un estado de inconsciencia total. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El alma duerme al morir el cuerpo, pero las almas despertarán, o sea, estaban durmiendo, resucitarán y serán juzgadas por Dios. En nuestros videos que dieron respuesta a las preguntas 3 y 5, hablamos de a dónde se irán las almas cuando resuciten. Las que murieron en Cristo se salvarán y vivirán eternamente después de resucitar. Las que se pierden, después de resucitar, morirán nuevamente, pero esta vez no quedarán durmiendo, sino que morirán para siempre, lo que significa que no vivirán en un sufrimiento eterno, sino que dejarán de existir. Habiendo analizado los tres componentes de nuestro ser, podemos responder integralmente a la pregunta, ¿qué somos? ¿Cuerpo, alma o espíritu? Estos tres componentes son parte de nuestro ser. Somos un cuerpo porque actuamos a través de él y porque a través de él, de sus sentidos, percibimos el mundo que nos rodea. Pero no es el cuerpo el que piensa o toma decisiones. Además, el cuerpo tiene una vida limitada. En el momento de morir se destruirá y se convertirá en polvo. O sea, es un componente importante de nuestro ser, ya que sin él nada podemos hacer, pero nuestro cuerpo no es nuestro ser, sino una parte transitoria de nuestro ser. Al resucitar, seguiremos existiendo, pero con otro cuerpo, que será incorruptible. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, dado por Dios cuando fuimos concebidos, es también una parte importante de nuestro ser. Nuestro ser, para que tenga vida, necesita del Espíritu de vida. También es muy importante para nuestra vida que no ignoremos al Espíritu de Dios, sino que decidamos seguirlo para que sea Él quien nos guíe y no el mundo. Pero aunque lo necesitamos para vivir, nuestro ser no es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esencialmente, nuestro ser es nuestra alma, que es nuestro yo interior, nuestro propio espíritu. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones están en nuestra alma. Nadie conoce en su totalidad nuestra alma sino solo nosotros mismos y Dios. Nuestra alma necesita de un cuerpo para actuar y para percibir el mundo a nuestro alrededor. Nuestra alma necesita del Espíritu de Dios morando en nuestro interior para que nos dé vida y nos guíe. Nuestra alma es la que tiene la posibilidad de vivir eternamente. Si creemos en Cristo y nos sometemos a su voluntad, nuestra alma resucitará y volverá a tener un cuerpo incorruptible con el cual podrá nuevamente ver, oír, pensar y actuar. Es vital entonces que nuestra alma se mantenga siempre unida al Espíritu de Cristo que mora en nosotros, para que la gracia de Dios
le permita seguir viviendo por una eternidad al resucitar. Que Dios te bendiga.